Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Lorel, hubieses visto la cantidad de gente que vino al funeral de Joe. Sus amiguitos de la escuela y de la iglesia casi no cabían. ¿Cuánto hubiese querido que hubieses estado ahí? La miré fijamente a los ojos y le dije, estuve ahí, te abracé y me senté contigo por un largo rato. Fui tutora de piano de Joe. No es que yo sea la gran pianista, pero los pocos acordes que sabía, pues se los enseñé. ¡Qué niño tan especial! Decente, respetuoso, amoroso. Joe era uno de esos niños que siempre estaba riendo, de esos que te decía usted y sí, señorita. Su partida nos conmocionó a todos, especialmente porque ocurrió mientras tocaba el piano en su iglesia. No es común ver a alguien morir en medio de un culto, y mucho menos a un niño. Habían pasado varios años de la muerte de Joe y aún su mamá tenía muchas memorias vívidas de su funeral. Sin embargo, no recordó que yo estuve ahí con ella. Les confieso que al principio me sentí muy mal de que ella no me recordara, porque estuvimos abrazadas por un largo rato, lloramos juntas y hasta le traje café mientras estábamos en el funeral. De hecho, ella se desplomó encima de mí cuando me vio llegar. Pero mientras pensaba en esto y en este olvido, recordé a dos discípulos de Jesús que no pudieron reconocerlo mientras iban camino a Emaús. La historia está redactada en Lucas 24 y por razones de tiempo no la vamos a decir completa. Pero estos discípulos, que no son necesariamente de los 12 apóstoles, sino que eran de las multitudes que seguían a Jesús, habían visto a Jesús hacer milagros, morir en la cruz. Y justo al tercer día de haber sido sepultado, ellos decidieron salir de Jerusalén. Su dolor era grandísimo, su desesperanza abrumadora. Tomaron la decisión de dejar todo en Jerusalén y buscar respuestas en otro lugar. Y mientras iban hablando de todo lo acontecido, Jesús se les aparece en el camino. Mas dice la Escritura que sus ojos estaban velados y no lo podían reconocer. Ciertamente es difícil reconocer a Dios en medio de nuestras crisis. Cuando el dolor, la frustración, las malas noticias, el luto nos asaltan, pueden convertirse en vendas, en anestesiantes de su presencia. Lo más sorprendente es que Jesús anticipara el camino. Saber que Jesús tuviera la delicadeza, el amor, la ternura de resucitar e ir y encontrarse con ellos en su trayecto es algo que a mí me ha conmovido. Aquí iban dos personas tristes y hasta decepcionadas de su maestro. Él no dijo que nos libertaría del yugo opresor de los romanos. Él no dijo que estaría con nosotros. Él no dijo que convertiría nuestras lágrimas en gozo. Pero murió, nos abandonó. Nuestra fe en Él parece haber sido el peor error de nuestra vida, la peor pérdida de tiempo. ¿Te has sentido así? ¿Has sentido que luego de dedicar tu vida y tu fe a Cristo, de repente Él desaparece en tu peor crisis? Y entonces es peor porque es como si de repente hasta sentirte en crisis fuese tu culpa. ¿Para qué te entregaste al Evangelio? ¿Para qué amaste y serviste por tanto tiempo en ese lugar? ¿Cómo es que fuiste tan tonto, tan tonta, para pensar que en tu caída y tu necesidad Dios iba a sostenerte? Así estaban ellos en su camino. Y así muchas veces estamos tú y yo. Sí, yo he pasado por eso también. Mas Dios nos comprende. Y a pesar de que no podamos percibir su presencia, su amor siempre será persistente. Su amor nos persigue hasta encontrarnos. Quizás si yo hubiese sido Jesús, les hubiese reprochado su falta de fe. Y de hecho, Él les dijo, hombre, ¿qué pasó con ustedes? Los hubiese descartado como mis discípulos, lo hubiese alado a las orejas. O sea, Él había dedicado 3 años de su vida en predicar en los montes, a las orillas del mar, en el templo, en las casas, sobre tempestades y hasta en medio de los sembradíos. Hizo tantos milagros que no pueden ser registrados en todos los libros del mundo. Él resucitó a Lázaro, come on. Sin embargo, a pesar de que Jesús dedicó todo ese tiempo enseñando, no solo a 12, sino a todos aquellos que le seguían y esas multitudes en el camino, como eran estos dos, tuvo la paciencia de comenzar con ellos de cero. No sabemos cuánto tiempo les tomó este trayecto en el que Jesús se les aparece, pero dice la Escritura que Jesús, ya resucitado, comenzó a hablarles desde Moisés hasta su tiempo presente. Y es que
Una de las maneras en que Dios comienza a desatar las vendas de nuestra vida que nos impiden discernirlos, una de esas maneras en que Él comienza a levantarnos de nuestras crisis es recordándonos: el escrito está. Necesitamos volver a las Escrituras, amados hermanos. ¿Por qué Jesús comenzó a abrirle las Escrituras? Porque en ellas están redactadas no solo palabras alentadoras, no solo el testimonio del trato y la persistencia de Dios con su pueblo, sino las profecías sobre el Mesías. Cientos de profecías dadas cientos de años atrás por diferentes personas que no se conocían en diferentes tiempos, que concuerdan en tal armonía, que es como si todas esas personas que escribieron esas profecías fuesen amigos y se conocieran. Miren, por ejemplo, las profecías de Isaías acerca del Mesías. Isaías vivió 600 años antes de Cristo y sin embargo habló de su nacimiento, de su vida, de su testimonio y de su muerte con detalles impresionantes. Menciona hasta las 30 monedas de plata con las que él fue vendido, que los soldados jugaran con su ropa, la manera en que fue azotado y herido. Porque una cosa, amados hermanos, son las profecías respecto a lo que el Mesías iba a hacer o decir. Pero otra, las que no son manipulables, como por ejemplo, cómo lo iban a matar, a torturar y vender, dónde lo iban a sepultar. Necesitamos, amados hermanos, volver a las Escrituras y recordar el cambio tan drástico que dieron esos hombres que por un momento dejaron a Jesús solo en la cruz. Sí, los 12 lo dejaron solo. Huyeron para salvar sus vidas de los romanos, pero luego estuvieron dispuestos a morir por él delante de quien fuese. Esos que una vez huyeron para salvar sus vidas, luego estuvieron dispuestos a morir por su nombre. Así que algo sucedió, un evento más grande que las circunstancias transformó a los cobardes en valientes, a los injustos en justos, a los vengativos en misericordiosos, a los tímidos en oradores públicos, a los perseguidores como el apóstol Pablo, como Saulo de Tarso, en perseguidos por la causa del Evangelio de Jesucristo. Abrir las Escrituras también habla de recordar nuestras experiencias, las experiencias del pueblo de Dios, que es igual a lo que tú y yo hemos experimentado en Dios. Hagamos memoria de nuestras experiencias con Dios. Aquí, el que más o el que menos, el que dice creer o no creer, ha tenido una experiencia que no puede explicar naturalmente. De repente, saliste ileso de un accidente aparatoso. O una bala no traspasó tu asiento. De repente te quedaste sin comida y alguien tocó la puerta de tu casa con un paquete del supermercado. De pronto te hiciste una pregunta y un desconocido en la calle te la responde o te da una palabra de parte de Dios por la que tanto clamaste. De repente te quedaste sin gasolina, oraste y el tanque nunca se vació, o el carro se te quedó en la calle en un lugar intransitado y alguien vino a ayudarte y no lo volviste a ver. He recibido testimonios como esos y en muchas ocasiones son personas que no asisten a ninguna iglesia y no profesan mi fe y me dicen, bueno, yo no voy a la iglesia ni nada, pero yo no tengo otra explicación que no sea que Dios ha tenido misericordia de mí. Yo he visto a Dios obrando en mi vida. Cuando hablo de hacer memoria de nuestras experiencias con Dios, no solo hablo de experiencias en el culto, sino de la manera milagrosa en que la comida me rindió, en que alguien con quien apenas he hablado haya recordado mi nombre para ofrecerme un empleo cuando más lo necesitaba. Estoy segura de que si yo les preguntara a muchos de ustedes, cada uno de ustedes podría recordar algún evento donde saben que Dios estuvo ahí. Pues ¿saben qué? Hagamos memoria de la multiplicación de los panes y los peces. Hagamos memoria de la sanidad del paralítico, de la pesca milagrosa, de la moneda en la boca de un pez, del abrazo de aquel que antes no abrazaba, de la bendición de aquel que antes maldecía, de aquellos que hablaban malo y ahora cambiaron su forma de hablar. Hoy nuestras circunstancias pueden ser diferentes, amados hermanos, pero tenemos que recordar, tenemos que hacer memorias de aquel que nunca cambia. Al final del camino hacia Emaús, Jesús entró con estas personas a cenar. Y dice la Escritura que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Necesitamos
una comunidad de fe. El acto de sentarse a la mesa significa congregarse, compartir, significa compartir vivencias, testimonios, escuchar la palabra en labios de otros. Difícilmente tú y yo podemos salir de nuestras fuertes crisis solos y aislados. Por eso, independientemente de todas esas personas que nos hemos encontrado en el camino y nos han hecho daño, siempre Dios nos permitirá conocer a personas que han creído en Él, que creen en nosotros y nos han amado en el camino. De seguro, si yo les preguntara a ustedes de nombres de personas que les hayan hecho daño, van a venir muchos a su mente, inclusive en la iglesia. Pero igual, si yo les pregunto, y si somos honestos, sobre alguien que les haya amado, sobre alguien que te haya hablado y bendecido en algún momento de tu vida, también lo vas a recordar. La comunidad de fe no es perfecta, pero eso no quiere decir que no tengamos testimonios asombrosos que compartir y que escuchar, por los cuales ser edificados y que han rebasado nuestras imperfecciones. Fíjense, amados, la torpeza, el olvido de estos discípulos no impidieron que Jesús entrara con ellos a la mesa. Tus imperfecciones y desvaríos no son un impedimento para que Jesús quiera estar en tu vida y compartir el pan contigo, para que de la misma manera tú seas capaz de hacerlo en la torpeza y el desvarío de otros. Creo que pudo haber algo sobrenatural al Jesús partir el pan y por eso sus vendas fueron rasgadas para conocerlo, o simplemente fue el amor, la humildad, la sencillez de compartir el pan con otros en presencia del Maestro, lo que les hizo ver más allá de sus razones y de sus argumentos. Nuestras vendas caerán cuando abramos nuestra casa, nuestro corazón al perdón. Nuestras vendas caerán cuando amemos y nos dejemos amar. Nuestras vendas caerán cuando estemos dispuestos a detenernos en nuestro camino para escuchar lo que otros tienen que testificarnos. Cuando la historia de otros también nos interese y sepamos que mira, esto no me ha sucedido solamente a mí y mira cómo esa persona salió, Dios le ha levantado. Nuestras vendas caerán cuando nos recordemos unos a otros que ese mismo Jesús que partió el pan antes de morir también ha resucitado y por eso podemos volver a descansar más allá de lo que veamos ahora. Las vendas de nuestros ojos caerán cuando estemos dispuestos a tener oídos para escuchar lo que el Maestro tiene que decir. Padre, yo no sé cuántas personas hoy escuchan este mensaje y están pasando por una crisis pero brutal, por una crisis demasiado abrumadora. Y ellos quizás en esta semana se han estado preguntando ¿dónde has estado tú, Señor? Tú pareces no estar aquí, porque la crisis es tan grande que se ha convertido en una venda que le impide, Señor, discernirte. Pero hoy abro las Escrituras para que tu Espíritu Santo sea trayendo convicción a sus vidas de que tú sigues amándonos, de que tú sigues interviniendo en nuestro caminar y sigues caminando esperando a que nuestros ojos puedan volver a verte. Gracias por tu amor y tu misericordia, que a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros desvaríos, vienes a nuestro caminar e intervienes en nuestro tiempo para abrazarnos, para darnos tu pan, para volver a darnos consuelo y levantarnos en medio de toda circunstancia que estemos viviendo. Ciertamente tú eres digno de nuestra confianza. Tú mostraste ser quien dijiste que eras, resucitaste y por eso hoy nuestra esperanza es una esperanza viva a pesar de todo lo que estemos viviendo. Gracias por mis hermanos. Yo te pido que sigas trayendo convicción, que encontremos comunidades de fe con las cuales ser edificados mutuamente y que todos disfrutemos de tu presencia en nuestra vida y en nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén. Te ha hablado Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y no te pierdas ni una sola edición de Adoración Backstage.